Bien, como decía, aparte del texto de 1812, el sufragio universal se proclama en el siglo XIX, en los de 1869 y 1873, y por supuesto luego ya en las constituciones del siglo XX, en las cuales es una constante. Bien, aunque en realidad con lo anterior pues ya habríamos hecho un repaso de los elementos fundamentales de nuestro constitucionalismo histórico previo a la Constitución de 1978, todavía el tema termina con un último epígrafe, un último apartado que se titula El régimen autoritario de Franco, evolución institucional y crisis. Lo primero que hay que decir naturalmente es que durante el periodo franquista no podemos hablar de una constitución en sentido propio. En un sentido formal no hubo un texto que se llamó Constitución, pero es verdad que hubo 7 leyes fundamentales a las que ahora me voy a referir brevemente. Pero en un sentido material, desde luego, y en un sentido material garantista, que como veíamos en el tema anterior es un elemento esencial en la definición de Constitución, faltó todo elemento garantista en lo que tiene que ver con la separación de poderes, en lo que tiene que ver con los derechos humanos y por supuesto con el principio democrático. No existieron ninguno de estos elementos y por lo tanto en principio pues ni tendríamos que estudiar este régimen, pero si lo abordamos brevemente es en primer lugar para completar todo lo que ha sido nuestra historia y en segundo lugar porque es el periodo inmediatamente anterior a la Constitución de 1978 y así en el próximo tema, cuando estudiemos la transición a la Constitución de 1978, vamos a tener que partir de este régimen, que por lo demás en términos jurídicos ello nos va a permitir entender cómo se evoluciona sin ruptura desde el sistema franquista hasta la Constitución de 1978, lo cual se hace, como veremos, a través de otra ley que fue una ley fundamental, que fue la llamada octava ley fundamental, la ley para la reforma política de 1977, que fue aprobada por las Cortes franquistas, aunque ya estaba muerto Franco, pero por las mismas Cortes del periodo franquista y con el procedimiento establecido en las leyes fundamentales, evitando así cualquier ruptura. Y sin embargo su contenido reformó por completo los contenidos de las leyes anteriores, rompiendo con aquellos principios y tratando de restablecer la separación de poderes y los derechos humanos. Y esa ley establecía un procedimiento de reforma según el cual se aprobó la Constitución de 1978. Por eso es importante entender, aunque sea de una manera breve, cómo estaba formulado el régimen político anterior para ver cómo se lleva a cabo luego esa transición, que luego en los contenidos, como digo, lo que supuso fue una inversión, es decir, una ruptura con esos principios que eran autoritarios, que no eran democráticos, para implantar los principios democráticos. Bien, de una manera muy breve, pues insistir en que en el régimen de Franco lo que se aprobaron fueron 7 leyes fundamentales, que fueron el Fuero del Trabajo en 1938, la Ley Constitutiva de Cortes de 1842, el Fuero de los Españoles de 1945, la Ley de Referéndum también de 1945, la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 1947, la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958 y la Ley Orgánica del Estado de 1967. Todos ellos configuraron, aunque también en algunos casos se iban reformando algunas de las regulaciones, pero algunos aspectos generales que podríamos resumir en el establecimiento de España o la consideración de España como un reino, a pesar de que no hubo rey en ningún momento durante el periodo franquista. Solamente la ley, las leyes reconocían la configuración de España como un reino y en un momento dado se establece la sucesión, ¿no? Se regula la sucesión y en un momento dado, que fue en 1969, se proclama a Juan Carlos como sucesor de Franco, ¿no? Como sucesor en la jefatura del Estado. Pero nunca hubo propiamente un rey. El rey, el legítimo heredero de la dinastía, que era don Juan de Borbón, pues estaba exiliado durante el periodo franquista. Y luego, en cuanto a la regulación de poderes, no se establece la separación de poderes, sino todo lo contrario, la concentración de poderes en el jefe del Estado, que era el propio Franco. Es verdad que obviamente pues había un poder ejecutivo, un gobierno y una administración, había un parlamento y había poder judicial, pero
las relaciones entre los poderes no estaban basadas en la separación, como digo, ni en ese elemento de límite y de control que supone la separación de poderes, sino todo lo contrario, en esa concentración. Por lo demás, esas cortes no eran elegidas de una manera democrática por un sufragio universal entre distintos partidos políticos o entre distintas opciones partidistas dentro de un contexto de pluralismo político, ni muchísimo menos. Se basaban en esa idea que se llamaba democracia orgánica, en la cual era una democracia basada en 3 pilares o estamentos, que eran familia, municipio y sindicato. En realidad no había, como digo, varios partidos políticos, solo existió el Movimiento Nacional, un único partido, solo existió un único sindicato, no había pluralismo en ningún ámbito. Y tampoco había ni siquiera sufragio universal, había un sufragio restringido para el tercio de familia, y en este contexto, pues desde luego no se puede hablar de una separación de poderes, aunque ciertamente existieran los órganos que encarnan esos poderes. Desde el punto de vista de los derechos, pues ahí hay que decir que no se proclamaran en absoluto, porque sí es cierto que el Fuero de los Españoles pues, proclama algunos derechos, pero primero se hacen en un contexto autoritario, con un tipo de enunciado que se aproximaría a lo que veíamos en el tema anterior de la clasificación de Levenstein, a lo que Levenstein llamaba una constitución semántica, es decir, en realidad un disfraz. Se utiliza un lenguaje en el que parece que se reconocen derechos, pero en realidad lo que se está es enmascarando una realidad donde no hay esos derechos. Por lo demás, incluso esas proclamaciones de derechos fueron luego suspendidas durante larguísimos periodos de tiempo, ¿no? La posibilidad de suspensión se ejerció en la práctica de una manera muy prolongada, que todavía limitaba más los derechos. Por poner algún ejemplo de lo que antes también decía, de que ese enunciado era más bien semántico, se me ocurre la libertad de expresión. Sí se reconocía la libertad de expresión, pero es que el artículo que la reconocía dice: se reconoce la libertad de expresión siempre que no se utilice en contra de los principios del movimiento nacional. No cabe preguntar qué libertad de expresión es esa que no se puede utilizar como crítica al poder o como crítica a los principios oficiales, ¿no? No es ninguna libertad de expresión. Si algún sentido tiene la libertad de expresión, es precisamente la crítica política. Si no se reconocía ese sentido, pues lógicamente era una libertad privada de su finalidad esencial, ¿no? Por poner un ejemplo, así lo podríamos repasar en otros para ver que no hubo nunca en la práctica un reconocimiento de derechos y mucho menos una garantía. Bien, pues eso serían las características fundamentales de esas leyes de Franco. Como ya he dicho antes, pero eso ya lo veremos en el próximo tema, en virtud de estas leyes ya estaba proclamado como sucesor Juan Carlos de Borbón, que sería sucesor a título de rey, ahí el reino recuperaría ese nombre, y muerto Franco, todavía bajo la vigencia de las leyes fundamentales, se inicia el proceso de transición a lo que sería la Constitución de 1978, que, como digo, en el fondo implicaría una ruptura clara con aquellos principios autoritarios del régimen franquista. Pero todo eso, naturalmente, ya lo vamos a ver en el próximo tema, en la lección 5, así que por el momento me despido, pues de nuevo agradeciendo, como siempre, su atención.